En 1884, el ministro de Guerra y Marina del presidente Julio Argentino Roca, general Benjamín Victorica, dirige una campaña militar que tenía como objetivo llevar la frontera con los indígenas del Chaco hasta el río Bermejo, estableciendo una línea de fortines que llegará hasta Salta. A fuerza de genocidio y fuego, el Estado argentino se apropia de todo el territorio de los pueblos Toba, Pilagá, Huichí, Chorote y Chilupí, Vilela, Toconotés, Tapieté, Chanés y Chiriguanos, entre otros. El 31 de diciembre de 1917 se da por terminada la conquista del Chaco, aunque esta continúa de modo encubierto. 90 años después, el dirigente huichí Domingo Vaca, presidente de la Comisión Territorial de la Comunidad de Misión Chaqueña en el Chaco salteño, decide interponerse ante una topadora que intentaba desmontar tierra ancestral del pueblo huichí. Su hijo Mauro Vaca documenta con su celular el apoyo comunitario que recibe dicha acción. 2 años después, en septiembre de 2009, se discute y firma en esa comunidad el primer manifiesto huichí. Con el apoyo inmediato de Fundación Deuda Interna, comienzan las investigaciones relacionadas a la visibilización de situaciones de desmonte y usurpación de tierras por empresas nacionales y transnacionales. A partir de este trabajo, las comunidades huichí comienzan a denunciar la existencia de fosas comunes en su territorio, por lo que en abril de 2010 se informa esta situación al Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, INADI, sin recibir respuesta. En consecuencia, se acuerda junto a Deuda Interna conformar la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina. Se trabaja en la recolección de pruebas que incluyen fotos y videos de testimonios filmados con cámaras de turista y sin ningún apoyo del Estado. Mientras tanto, Deuda Interna gestiona una reunión con la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Carolina Escoto, quien decide sumar participación en dicha comisión y enviar una comitiva investigadora luego del bicentenario. Es entonces que se organiza el primer Congreso Nacional para la Unión de los Pueblos Originarios de Argentina en la comunidad huichí de Misión Chaqueña, y durante la semana de mayo del Bicentenario argentino se discute y firma el documento Tierra, Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina, presentando además algunos resultados de la recién fundada comisión. El 28 de mayo de 2010 llega la comitiva enviada por la Universidad Nacional de Córdoba, compuesta por miembros del Archivo Provincial de la Memoria, entre ellos la antropóloga Ludmila da Silva. En estos viajes se constata la existencia de 3 sitios denunciados por ancianos y caciques, con la presencia de numerosos restos óseos humanos. Los videos originales de este viaje se resguardan en el Archivo Provincial de la Memoria, en la ciudad de Córdoba. Domingo Vaca viaja entonces junto al doctor Emilio Llosa, presidente de la Fundación Deuda Interna, a la ciudad de Buenos Aires, con todas las pruebas recolectadas durante el último año de trabajo, donde se encuentran con la abogada de Derechos Humanos, doctora María Elba Martínez, coordinadora del Servicio Paz y Justicia Regional Córdoba, liderado en el orden nacional y latinoamericano por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La doctora Martínez redacta una medida cautelar y la presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este suceso es ampliamente difundido por el diario argentino Página 12. Posteriormente, y a los fines de tomar contacto con la comunidad, la doctora María Elba Martínez se apersona en la Misión Chaqueña junto al doctor Emilio Llosa, comenzando un trabajo interdisciplinario. Poco tiempo después, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la doctora María Elba Martínez adhieren personal e institucionalmente a este proyecto, integrando, junto a la Fundación Deuda Interna, la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina, presidida en Misión Chaqueña por Domingo Vaca. Casi simultáneamente, dicha comisión recibe la adhesión del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba y la declaración de interés provincial en la provincia de San Luis. A pesar de la contundencia de las pruebas y de la urgencia del pedido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechaza por mayoría la medida cautelar presentada, sin que luzca la firma del doctor Eugenio Zaffaroni en dicha resolución. Esta vez, ningún medio periodístico difunde el hecho. Inmediatamente la doctora Martínez, junto a Domingo Vaca, elevan una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, Deuda Interna acelera su principal proyecto sanitario, el Hospital Comunitario Móvil Dr. Salvador Massa, para comenzar a trabajar en las comunidades, con el asesoramiento de Inti Guamani, promotor intercultural. Al comité honorario del mismo se suman numerosos y reconocidos profesionales, entre ellos el doctor Rubén Alvarado, psiquiatra comunitario de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Enterado del trabajo mancomunado de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio y de Deuda Interna, el doctor Alvarado propone realizar un viaje de reconocimiento a las comunidades huichí,
que le permita vivenciar el escenario para plantear una investigación en psiquiatría comunitaria sobre trauma transgeneracional en comunidades indígenas de Argentina. El mismo ayudaría a comprender el trauma en la salud mental comunitaria de la segunda y tercera generación de quienes sufrieron el terrorismo de Estado, tanto en periodos dictatoriales como democráticos. Este estudio está pensado para sumar a las pruebas presentadas por la Comisión Nacional de Investigación de Genocidio y de Deuda Interna en una muestra de sinergia política entre la medicina y el derecho. El 8 de agosto de 2011, el doctor Alvarado arriba a Córdoba, junto a María José Jorquera, miembro de una asociación para la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado en Chile, y junto a Emilio Llosa, emprenden viaje rumbo a Tierra Huichí para encontrarse con Domingo Vaca y continuar con las investigaciones. El concepto de daño o trauma transgeneracional es un concepto que se viene acuñando para explicar o para comprender un fenómeno que consiste en que aquellas personas que fueron víctimas de la represión política, fundamentalmente la represión de Estado, o que han sido víctimas de situaciones de guerra, ¿no? Tienen un daño en su salud mental que puede ser transmitida a las generaciones siguientes, a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Esto se viene explorando desde hace bastante tiempo. Probablemente los primeros estudios, los más pioneros, fueron los que se realizaron en las comunidades que fueron objeto del Holocausto, ¿no? Comunidades judías. Sin embargo, hoy día este concepto se ha extendido mucho más allá y se viene aplicando a otras comunidades en distintas partes del mundo que han sido objeto de guerra. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra en el Golfo, más recientemente en Irak, ¿no? También se ha venido aplicando a comunidades que han sido objeto de genocidio, y en particular ahí comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Tenemos estudios realizados en África, en América, unos pocos en realidad, en las comunidades kurdas, por ejemplo, en Turquía, en fin, en varias partes del mundo. La aplicación a lo que han sido estos genocidios históricos, estos genocidios de más largo alcance en la historia, está recién siendo aplicada, ¿no? Lo digo especialmente por lo que se refiere a lo sucedido con las comunidades indígenas Huichí. Sí, acá era donde han atrapado aquí los muertos, parece de noche. Ajá. De noche los han atrapado aquí. Y ahí nomás los han dejado tirados. Ahí nomás quedó. Eso es lo que se intenta estudiar a partir del concepto de daño transgeneracional. El evento traumático, el evento que consiste en la represión, me refiero a la tortura, a la detención, ¿no? En cárceles, a periodos de desaparición, y después la persona reaparece, ¿no? Porque había estado siendo torturada, en fin. Y muchas veces este evento es un evento que queda recluido en la vida íntima, emocional, ¿no es cierto?, de la persona que lo sufre, y muchas veces la vivencia, lo que sucedió, las vivencias afectivas, emocionales, los recuerdos, con todo lo que fue la experiencia social y política, ¿no es cierto?, de la persona que lo llevó a optar una cierta posición política en cierto momento, por la cual fue objeto de represión después, queda encerrada en la persona y se transmite a las generaciones siguientes un cierto temor, encapsulamiento de estas experiencias pasadas, que incluso no permiten hablar de lo que sucedió, de la experiencia traumática misma, de la tortura, por ejemplo, del encarcelamiento. No se puede hablar de ello, y en las generaciones siguientes esto aparece como una especie de cripta, han dicho uno, una cripta que no puede ser abierta, de la que no se pueden hablar las cosas que están dentro de ella, porque pareciera ser algo muy terrible, muy grande, y por tanto no permite elaborar el proceso, toda esa experiencia, elaborarla psicológicamente, tanto por la persona que fue directamente afectada como por las generaciones siguientes, ¿no? El daño transgeneracional es más bien la transmisión, como digo, de este conjunto de características psicosociales
que ponen en riesgo la salud mental, ¿no? Y que por lo tanto son factores que podrían condicionar un deterioro de la salud mental en las generaciones siguientes. Más o menos tenía 2 años, ahora que tiene cerca de 40 años. En esa época había visto todo esto, padre. Ella nos hizo conocer, y que una señora de hace mucho lo hizo conocer, que aquí eran, lo acarreaban para acá. Ajá. Y acá lo tiraban. Y no sabían decir si habían hecho un pozo o directamente pusieron a la gente, la quemaron o la taparon, ¿cómo fue? ¿Eso no sabían? No sé, aquí no. El agua que descubrió, ¿que no? Claro, pero parece un montículo grande, ¿eh? Era un corredero aquí, tapado con tierrita. Sí, hay algunos fémur, digamos, parecen de hombre y después de mujer y de niño también. Y acá hay un pedacito de costilla de niño. Sí. El año pasado yo tuve que decirle a una niña que no se aventara el cráneo, era así. Ahí hay uno. Bebé no, pero ese es un grande. Sí, debe haber cráneos de niños porque hay costillas de gente más grande y fémur de hombre y de mujer también. Y qué más o menos sería todo este espacio. Sí. Bueno, habría que documentar más o menos, de tratar de marcarlo para poder protegerlo. Que es una experiencia profunda en lo afectivo, poder conocer por una parte un grupo de personas, un grupo de compañeros, ¿no es cierto?, argentinos que viven en condiciones de bastante pobreza, en condiciones de vida bastante malas, lo que llama la atención para quien conoce otras zonas de Argentina donde en realidad se vive bastante mejor. Pero al mismo tiempo poder conocer, poder escuchar las experiencias de las personas con más años, quienes contaron, ¿no es cierto?, cómo habían vivido la represión política, la represión por parte del ejército, tanto en ellos cuando eran niños como a su vez en sus padres, ¿no? Cómo tuvieron que arrancar, por ejemplo, a esconderse en el cerro, esconderse muy lejos donde no pudieran ser encontrados, donde vieron morir parte de su familia. Sé que él está comentando que los abuelos que han sido de antes eran muy ariscos, tenían miedo los camiones que pasan y se metían en el monte. Y ellos se metían en el monte y comían cosas del monte. Y ellos conocían las comidas de lo que era del monte. Hay veces un bejuco, ha visto las adocas, cazaban. Y después de las chaguas, con eso comían. O sea que se rebuscaban en el monte, en mar, y buscaban para sostén de la vida. Y ellos no tenían coraje de enfrentar, pero más tenían miedo, ese miedo de las masacres que han sido, que habían muerto mucha gente antes. Entonces trataban de escaparse para poder sobrevivirse. Entonces si esa gente no se escapaban, capaz que ni nosotros no hubiéramos vivido hoy. Entonces por eso es que el tipo dice, mira, y después ¿te acuerdas de los chaqueños, como dicen? Bueno, vienen los criollos, los chaqueños, ellos dicen, nosotros somos dueños de esta tierra. Nosotros hemos comprado esta tierra, nos han dado esta tierra, somos dueños. Y ustedes no tienen nada que ver, ustedes tienen que irse de aquí. Y para que no le hagan daño ellos, y se mudaban a otro lado, y así les venían corriendo todos, para poder sobrevivir y escaparse de estas matanzas que había inmensas matanzas.
Entonces, hoy en el día todavía ellos tienen un poco de temor, es que moralmente todavía no se olvidan esas masacres que ellos han vivido, han visto, y ellos, es para ellos un terror que no quieren ni acordarse de eso. Eso es lo que me estaba diciendo la abuela. Esa experiencia, ¿no?, que resulta realmente impresionante cuando uno la puede compartir con las personas de estas comunidades, fue algo que me llegó profundamente. Por eso la experiencia de haber conocido este otro lado de la Argentina, ¿no?, esta otra parte, que no solo está en Argentina, sino que es importante decirlo, muchos de nuestros pueblos originarios a lo largo de nuestra América Latina siguen hoy día siendo los sectores más pobres, más marginados del resto de la sociedad. Pero al mismo tiempo también vemos en las últimas décadas todo un movimiento nuevo, ¿no es cierto?, nacido en las comunidades indígenas, que buscan otra vez un sentido de identidad, un reposicionamiento de lo que son sus valores, sus creencias, su cultura, ¿no?, y buscan ser reconocidos y diferenciados como grupo al interior de una sociedad, de un país. Y si no nosotros logramos reparar los daños de salud, yo creo que pronto vamos a tener otra sorpresa, y otra vez los derechos humanos, y otra vez los juicios, pero yo creo que esta vez quiero ser claro. Nosotros, con derechos humanos en el país, por ciertas situaciones hemos llegado al encarcelamiento, a los juicios, todo. Pero digo, el plan de Estados Unidos, el plan del imperio entre Europa y Estados Unidos está transcurriendo hoy. Y los genocidios ya no son solamente de situaciones transgeneracionales, sino que los daños que están de nuevo encolumnándose están inscriptos en la sociedad argentina, que ya ha negociado con la soja, ha negociado con la minería, y pienso que nosotros, los quienes componemos la dirigencia indígena y quienes somos promotores, vamos a llevar pueblo por pueblo, hermano a hermano, que esto no se lleve a cabo. Y muchos de ellos siguen luchando por algo básico, por lo que han luchado desde hace más de 500 años, que es por la recuperación de sus tierras ancestrales, o al menos parte de sus tierras ancestrales. Porque la tierra para ellos no es solo un elemento básico para poder subsistir, ni es un componente del capital, como uno podría mirarlo desde una perspectiva económica, sino que forma parte de algo fundamental a la que está ligada a su vida y su cultura. Algunos caciques me contaban cómo les estaban quitando parte de sus tierras, a pesar que legalmente a ellos les corresponde, y tienen escrituras donde pueden mostrar que son los dueños de sus tierras. Sin embargo, vienen transnacionales y les quitan, y comienzan un proceso de desmonte, donde están perdiendo no solo el trozo de tierra, sino que además pierden la flora y fauna que está ahí, que forma parte de su propia vida. Y con esa flora y fauna que se van también sus tradiciones alimentarias, se van también sus tradiciones medicinales, porque ahí se van hierbas y otras cosas que utilizan ellos en su medicina tradicional. Por lo tanto, perdemos todos esa diversidad y ese conocimiento que comunidades como la población wichí tiene, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas de fondo que hay detrás de eso, ¿no? Fue una experiencia realmente espectacular.
hermanos de todos los países y todo el mundo, y toda la Argentina. Escúchenme. Yo tengo este mensaje para todo el mundo, tengo este mensaje de una tristeza barbaridad, que yo he recorrido en mi Chaco, yo he pisado en los Chacos del norte, he visto el masacre, he visto el cadáver, los gentes caídos, como animales que tienen sus huesos sobre la faz de la tierra. Estas cosas, esas almas están como prisioneros todavía, porque no son olvidados esas. Entonces me da mucha pena que no podemos vivir de esta manera. Estas cosas se tienen que arreglar. Nuevamente digo, me quedó muy triste de ver mis hermanos que están metidos en el corazón del monte como si fueran que ellos no tienen ningún funcionario, no, como si fuera que ellos no tienen el Estado, no estamos organizados, como si fuera que la Argentina no existe, como si fuera que la Argentina no está organizado. Entonces, esta refundación de la Argentina para que nosotros hagamos valer a todo, hasta el último hermano que tengamos en nuestro país, seamos gente que gocemos nuestras propias planetas de las tierras, que tengamos derecho a trabajar en igualdad, que tengamos nuestras cosas para comer todos los días diariamente. Trabajamos porque esta es nuestra casa, es la casa de todos los argentinos. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos,